pero tratando de estar en el mismo espíritu, Amén. con la alabanza, con la adoración al Señor, uniéndonos en en cada petición, en cada necesidad, en cada momento, porque es tan importante y anhelamos junto con mi esposa que ya se corran los días para poder viajar. Así que ustedes estaban meditando los otros días que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, nosotros afirmamos nuestro rostro para ir al sur, Dios mediante. El 20 de marzo salimos. Primero vamos a pasar ese fin de semana con la ayuda del Señor a Comodoro Rivadavia. Vamos a estar esos días previos y luego con la ayuda del Señor el día 28 de marzo estaremos llegando a Río Grande para compartir aproximadamente 10 días con la iglesia, con todos ustedes, Mm, con anhelo de servir al Señor, que como siempre decimos, es lo mejor que nos puede pasar. amén. Servir al Señor, entregar nuestras vidas por todo lo que Él ha hecho, Sí. por su gran amor, por su gracia. Y yo quisiera compartir hoy, en alguna medida serían el mismo texto, el mismo capítulo, en un momento justamente de la vida de Jesús, eh, con dos instancias, con dos episodios, que verdaderamente llama la atención y que marca en alguna forma nuestra forma, nuestra manera de ser iglesia y de ser creyentes y de ver cómo actuó Jesús, cómo debemos actuar nosotros. Vamos a abrir en San Mateo capítulo 4, en en el comienzo, digamos, del ministerio de Jesús. Y esta primera parte, eh, yo diría que es una, una palabra de Dios, capítulo 4 de San Mateo, versículo 12, que verdaderamente muchas veces nos pasa por desapercibido. Capítulo 4 de San Mateo, versículo número 12. ¿Lo encontró? Mm, Mateo 4 12. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, ¿no?, estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Bueno, y ahí dice para que se cumpliese lo que estaba escrito. Versículo 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No cierre la Biblia, déjele allí abierta. Y quiero llamar a la atención a esto. eh, ¿Qué motivó que Jesús se mudara? que Juan estaba preso. Nunca hablamos de esto, o normalmente no se habla de esto. Mm, Dice que cuando Jesús oyó que a Jesús lo habían entregado las autoridades, perdona, a Juan el Bautista, lo habían entregado las autoridades, es como que fue una señal. Inmediatamente dice que dejó Nazaret, que era la casa. ¿Con quién vivía Jesús hasta ese momento? eso. Con su mamá María y con sus hermanos. Él era carpintero. Y en ese momento que él escucha, se entera de que Juan el Bautista había sido encarcelado, él es como que lo primero que hizo fue marcharse y fijar su residencia en el pueblo de Capernaum, que si usted lo busca en el mapa, no estaba una distancia muy importante. Era una distancia, pero pasaba a ser una zona, digamos, de mayor circulación.
era una zona muy particular para, para vivir allí, comenzar desde allí su punto de partida mm, para un ministerio que Dios le había encomendado, que era predicar el reino de Dios. Y muchas veces, para comenzar algo nuevo, tenemos que cerrar las puertas de atrás. Hay etapas en la vida que, como de alguna forma, si el mismo Jesús lo tuvo que hacer, dijo, bueno, dejo de vivir acá, dejo de estar en Nazaret, y ahora mi nueva residencia va a ser en Capernaum para comenzar una nueva etapa. mm, Y justamente cuando hablaba usted posterior a eso, los 3 años y pico de esta situación, Jesús fija sus ojos para ir a Jerusalén sabiendo que no iba a volver. Por lo menos no iba a volver como había ido, porque allí sabíamos que iba a pasar su pasión, su muerte, su resurrección y luego su ascensión al cielo. Así que era un corte limpio entre lo antiguo y lo nuevo. Se había terminado un capítulo y empezaba otros. A veces llegan a la vida esos momentos de decisión. mm, Así que si usted y yo estamos orando y buscando y diciendo, Señor, ¿cuál es el momento de decisión? Bueno, siempre es mejor recibirlo mm, con un corte, si se quiere, quirúrgico, decir, hasta acá. ¿Para qué? Para no estar vacilante, y justo lo que decía la pastora en el Santiago, para no estar vacilante entre dos caminos. Voy para acá, voy por allá. Y no nos pasa muchas veces esto, que estamos aún queriendo en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, servirle al Señor, pero tenemos dudas, tenemos conflictos, mm, tenemos incertidumbres. Y si quiere algo el Señor en esta tarde, ayudarnos. Esto es como un mini mensaje dentro del mensaje, o al menos así yo lo recibí. Si hay momentos de decisión, si hay algo, bueno, trágico o relevante o que mueve, era que Juan, el antecesor, el precursor del Señor, estaba entregado a las autoridades. Y eso fue como el disparador para decir, este es el momento. Ahora tengo que arrancar. ¿Qué disparador estamos esperando en nuestra vida para arrancar en la nueva etapa que nos espera? O que Dios quiere de nuestra vida. Tengamos la edad que tengamos y estemos en el momento de nuestra vida que estemos, evidentemente algo está para disparar y alguna decisión tenemos que tomar. amén. Sí, Jesús tomó la decisión correcta. Era servir para llevar el Evangelio del Reino. Cuando él comenzó a predicar, justamente se estableció y dice que, ahora vamos al otro texto que quiero compartir hoy, que es San Juan, perdón, Mateo, el mismo capítulo 4:25. El mismo capítulo 4:25 que dice así, recorría Jesús toda Galilea. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ahí, sí? Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice que se difundió su fama, etcétera, etcétera. Así que una vez que Jesús, vamos a usar la misma palabra, afirmó su rostro para ir a su nuevo lugar, a Capernaum, que era más al norte y que estaba, digamos, una ciudad en contacto con el resto, empezó una recorrida circular por Galilea. ¿Qué era Galilea? Galilea era una zona de los gentiles. Galilea estaba al norte. Era por característica la zona más abierta a todas las nuevas ideas que habían. Era de por sí una zona de mucho tránsito, de mucho tráfico comercial, era una ruta necesaria para ir del norte al sur y del sur al norte. Por lo tanto, por eso se llamaba la Galilea de los gentiles, en contraposición al sur, donde estaba Judá, Jerusalén, que era la parte más cerrada, que era la parte más, digamos, conservadora de lo que era la religión judía. En el norte, por eso siempre estaba
el litigio, ¿no es cierto?, la puja entre los del sur, donde estaba el templo en Jerusalén, donde se llevaban adelante los sacrificios, donde era el lugar donde había que sí o sí ir una vez al año a Jerusalén para rendir ofrenda y sacrificio. Sin embargo, en cada lugar donde había una pequeña comunidad judía, obviamente de israelitas, había una sinagoga. Y en el medio, entre la zona sur, Judá, Jerusalén, y el norte, Galilea, estaba la zona para los judíos o para los israelitas, digamos, de segunda, que eran los samaritanos. Por eso siempre contamos el encuentro famoso de Jesús y la samaritana. Bueno, Samaria estaba en el centro y eran como los más despreciados. Pero en el norte también eran despreciados. ¿Se acuerdan que Natanael dijo, ¿puede de Nazaret de Galilea venir algo bueno? Pero lo curioso es que de Galilea eran las personas que estaban más abiertas a recibir las novedades y las noticias. Por eso cuando Jesús comienza a predicar, les dice, hoy les traigo una buena noticia, que luego la palabra buena noticia es evangelio. Cuando la Biblia dice acá, predicar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en otra parte dice, crean en el evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, él tenía para proclamar una buena noticia. Y allí está la estrategia que utilizó Jesús. Dice que Galilea tenía 80 kilómetros de norte a sur y 40 kilómetros de este a oeste. 320 kilómetros cuadrados, con lo cual no era muy grande, y él hizo una recorrida circular predicando, dice, recorría Jesús toda Galilea, y hay varios verbos. Recorría, ¿qué más? Enseñaba, predicaba, ¿y qué más? Y sanaba. Y esto es algo que nunca puede faltar en una vida de un cristiano, en una vida de la iglesia, en una vida de una comunidad que se precia ser profética y que anuncia las buenas nuevas del reino de Dios. Recorría, se movía, no estaba estancado. Muchas veces nosotros decimos que vengan a la iglesia, que vengan los hermanos, que venga la gente. ¿Qué hacía Jesús? Iba a buscarlos. Amén. Decimos muchas veces que vengan acá, porque ya conocen. Bueno, Jesús, ¿qué hacía? Recorría a la búsqueda, pero lo hacía de una forma interesante. Primero dice que enseñaba en las sinagogas, que era el lugar donde la gente que en alguna medida tenía un principio de fe, en este caso de la fe judía, donde estaban ávidos de escuchar la palabra de Dios, porque el culto de la sinagoga es muy similar al culto cristiano. El culto de la sinagoga que practicaban en los tiempos de Jesús es muy similar a los cultos cristianos. De ahí, de hecho, la iglesia cristiana primitiva tomó su forma. Porque en el culto o en el templo se hacían oraciones y sacrificios. En cambio, en la sinagoga había partes donde se leía la palabra, que en ese caso era la palabra del Antiguo Testamento, a Moisés, los profetas y los salmos. Después el presidente o el líder de la sinagoga llamaba a alguien, generalmente a alguien que estaba de visita, para que pudiera compartir algún testimonio, alguna experiencia o alguna nueva enseñanza, obviamente que él considerara que fuera importante, y después empezaba el momento de la plática, se compartían las ideas. De hecho, por eso Jesús, cuando se acerca a las sinagogas, él comenzaba a enseñar. ¿Qué es lo que él estaba trayendo? Él estaba trayendo una buena noticia, estaba trayendo evangelio, eso es buena noticia. Y entonces allí enseñaba el fundamento del reino de Dios, que había llegado el reino de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios ha llegado. ¿Y por qué era una buena noticia? Porque todo el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del reino de Dios, que según ellos lo veían, iba a ser el reino que reemplazara al Imperio Romano. Lo que no llegaban a entender era que era un reino universal, era un reino para todo el mundo y no solo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel.
pero también predicaba. Y justamente predicaba el Evangelio. Y esa es la pregunta que yo me estoy haciendo cuando decimos, ¿qué estamos predicando nosotros hoy? ¿Qué predica la iglesia? ¿Qué es lo que estamos anunciando detrás o desde nuestros púlpitos? ¿Enseñamos la palabra? ¿Predicamos el Evangelio de las buenas nuevas? Llevando a esperanza, llamando al pecador al arrepentimiento, como hizo Jesús. Cambien de manera de pensar, para que cambie vuestra manera de vivir y para que el reino de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. Y es una constante, hermanos, cuando nosotros enseñamos la palabra y predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como venimos insistiendo todos estos días, no es predicar de los pecados de la gente, no es predicar de las costumbres, buenas o malas costumbres de la gente o de las comunidades. No es predicarnos a nosotros mismos. No es hacer un show de lo que yo pienso o de lo que tú piensas. Es predicar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, cambien de manera de pensar. Comiencen a aceptar la buena noticia y recorran el mundo llevando esta buena noticia a todos. Y aquel que creyere será salvo. Mi pregunta es, ¿qué estamos predicando? Estamos predicando como lamentablemente oímos con dolor, manipulación, cargar de culpa a la gente, cargar de rencor, de que no pueden salir y ser libres en Cristo Jesús. Predicamos la teología de la prosperidad, poner el tema del dinero. ¿Estamos predicando al Dios dinero o al Señor Jesucristo? ¿Qué estamos predicando? Predicamos la cruz, la necesaria llegada, como decía hoy, que estaban mencionando ustedes el miércoles, en la enseñanza de que Jesús afirmó su rostro sabiendo que le tocaba la cruz, iba a la crucifixión, iba a entregar su vida. De hecho, él dijo, el que no esté dispuesto a tomar su cruz y entregar su vida por mí no es digno de mí. Y nosotros debemos reflexionar, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, cuán dispuestos estamos de verdaderamente dar a conocer el mensaje del Evangelio de entrega, de renunciamiento, de la cruz de Cristo, que es lo único que nos puede. No hay resurrección sin cruz. Estamos camino justamente a celebrar una nueva Semana Santa y es una reflexión para la iglesia. Y yo invito a la iglesia a movilizarnos, a recorrer desde nuestro lugar de cada día. Quizás usted dice, pero pastor, yo no puedo recorrer, no puedo salir de Río Grande, no puedo ir de ciudad en ciudad, no importa. Donde Dios lo ha puesto a usted, donde Dios la ha puesto a usted, allí es el lugar donde usted puede enseñar la palabra. Pero para enseñar la palabra, tiene que aprender la palabra. Para enseñar la palabra del Señor, tiene que dejarse enseñar la palabra del Señor. Y para predicar el Evangelio, debe vivir el Evangelio, debe recibir ese Evangelio de gracia, de amor, de misericordia, de buenas noticias, ya que necesitamos buenas noticias, que nuestro pueblo necesita buenas noticias. Nuestra gente necesita buenas noticias. Por eso el Señor no se quedaba en la palabra, no se quedaba solo en la enseñanza, sino que dice, enseñaba, predicaba y sanaba. Es decir, Él estaba al lado del dolor de la gente. De hecho, que le traían muchos enfermos y afligidos de diversas enfermedades y los sanaba, los liberaba. Esa es la acción de Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Estaba junto al dolor de su pueblo para liberarlo, no para aumentarlo. Los grandes líderes, los todopoderosos o los líderes falsos religiosos están siempre para cargar de mayores ataduras y peso al pueblo y a la gente para que no sea libre. Y Jesús vino para que seamos libres. El Hijo del Hombre vino para que nos hagamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor está al lado del que sufre, al lado del que está necesitando un acto de liberación, liberación de sus propias ligaduras, liberación de sus enfermedades, liberación de sus traumas, liberación de sus complejos,
liberación de su estatismo. La iglesia necesita ser liberada para que salga justamente a recorrer en libertad llevando este mensaje de esperanza, este mensaje de ánimo. ¿Para qué? Para que otros también lo tengan. Yo sé que hoy usted está con alegría de estar en la casa del Señor. Nosotros estamos con alegría de estar en la casa del Señor. Y por eso es el momento oportuno para decirnos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a transitar, a que sea una iglesia que enseñe tu palabra, una iglesia que predique las buenas nuevas del Evangelio, que trae libertad y que está al lado con acciones concretas para el que está necesitando. ¿Qué acción concreta vamos a hacer para estar al lado del que sufre? Acompañarlo, orar, ministrar, ayudar, suplir necesidades, en fin, hay una gama vasta de acciones que podemos hacer y que están a nuestro alcance como personas, pero también que están a nuestro alcance como comunidad para ser un verdadero testigo de que somos la iglesia del Señor, una iglesia que recorre, una iglesia que camina, una iglesia que marcha, una iglesia que no se queda diciendo, vengan, no, vamos nosotros donde está la necesidad, vamos nosotros a llevar la palabra y la acción. Como siempre decimos, a Dios orando y con el mazo dando. No solamente de palabra, sino con palabra y acción. Y dice que de todos lugares iban a donde estaba Jesús porque justamente sabían que en Jesús iban a encontrar la palabra de vida y la salud para sus cuerpos físicos, pero también la salud para su alma, para sus vidas espirituales. Por eso aliento a la iglesia, hermanos, levantémonos en el nombre del Señor, que sea un tiempo de renuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo para llevar la palabra, para enseñar con fundamento la palabra de Dios. Y como decimos siempre, tener la posibilidad de dar razón de la fe que hay en nosotros. Te animo para que estos días, como venimos hablando, desde aquel encuentro con los leprosos, de la semana pasada cuando hablábamos justamente del tener esa bendición de ser sus hijos, de ser una iglesia que camina en libertad y en esperanza, hoy recorrer, salir, llevar la palabra, llevar una palabra de aliento, orar por los enfermos, pedir al Señor misericordia por la necesidad y aportar lo que haga falta para que esto nunca quede a un costado. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor y vamos a hacer una oración por todos los que están en necesidad. Tenemos nombres anotados allí, tenemos testimonios que hemos logrado esta semana con respuestas a oraciones, pero también tenemos muchas oraciones pendientes, necesidades que todavía no han recibido respuesta. ¿Qué mejor que hoy? Que estamos frente a esta palabra donde dice que traían al Señor a los necesitados y el Señor obraba liberándolos. Así que le invito, si usted quiere, póngase de pie y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús esta tarde por su necesidad, por mi necesidad, por las necesidades que tenemos anotadas, por los hermanos y hermanas que tenemos en la presencia del Señor en oración para que sea su Espíritu Santo obrando conforme a su misericordia y a su verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos a tu presencia. Estamos creyendo en tus palabras. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Por eso en esta tarde estamos clamando y tomando esta palabra, esta enseñanza, esta prédica de la buena noticia del Evangelio, que tú estás al lado del que sufre para liberar, estás al lado del que sufre para sanar, estás al lado del que sufre, Señor, para desatar la atadura del infierno y del demonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu sobre todo espíritu que turba las mentes y los corazones, lo echamos fuera. Creyendo, Señor, que tú eres el que hace la obra, que tú tienes, Señor, enviamos tu palabra y es tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos esas respuestas que para nosotros humanamente son imposibles, pero para ti nada es imposible, Señor. Creemos de todo corazón. Para aquellos que tenemos que fijar nuestra mirada, estar atentos a las señales y estar atentos a los tiempos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para tomar la mejor decisión posible en el centro de tu voluntad.
y para tu pueblo, Señor, para tu iglesia, para los hermanos y hermanas que tenemos en las listas de peticiones, en las listas de oraciones, Señor. Creemos en tu palabra. Tú estabas al lado y sigues estando, Señor. Tú nos has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y por eso, Señor, que esa presencia, que esa libertad se manifieste en esta tarde y en cada corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.